Eres una persona que eres un referente en el mundo de la divulgación sobre ganar músculo, tener un cuerpo del 1%, ¿no? Que se suele decir. ¿Qué dietas usas y por qué? Yo desayunaba todos los días 5 huevos y empiezo a ver que, oye, quizás sí tiene cierta densidad nutricional, pero oye, también tiene este aspecto negativo y tienes otras opciones. Hostia, pues esa información te libera. Pero hoy en día vemos que mucha gente, la alimentación tiene una conexión brutalmente emocional. Y es toda la cultura, tío. Es que crecemos comiendo de todo, viendo de todo, y es complicado. Es complicado, aunque cada vez más sencillo, también es verdad. ¿Qué opinas, por ejemplo, de la creencia de que una dieta vegana carece de nutrientes esenciales o de calidad para un deportista de alto rendimiento? Me lo han dicho mucho, incluso familiares, ¿no? Lo típico de, hostia, además yo no encajo en el perfil, porque realmente durante mucho tiempo, ¿no? El vegano era el hippie colgado, flaco, que vivía en el campo, ¿no? Y claro, cuando llega un tío culturista de 87 kilos, que con un bíceps como tu cabeza y te dice, no, yo ceno garbanzos, te dice, tío, ¿garbanzos o qué? Contesto, ¿no, cabrón? ¿Cómo vas a plantear con una dieta vegetal perder grasa sin perder músculo? ¿Cómo vas a plantear esa dieta? Vale, pues esta respuesta realmente sirve para cualquier tipo de dieta, vale, ya sea omnívora, vegetariana, vegana y demás. Realmente la clave de la pérdida de grasa, de la definición... Una persona te está diciendo, quiero ganar músculo. ¿Cuál es el consejo más práctico que me puedes dar? Porque no sé ni por dónde empezar. Para ganar músculo con una dieta vegana. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de nutrición y salud de Fit Generation. Veréis, hace unos meses, cuando terminé de grabar la velada del año 5, cuando ya salía por la puerta del gimnasio, me crucé con una persona que me saludó muy amablemente y me dijo que seguía mi trabajo. Y bueno, pues después me comentaron que casualmente era el número 1 referente en entrenamiento de fuerza y fitness que hay en España. Entonces, pues me interesé por su trabajo. Y veréis, cuando vi su primer vídeo, me pasó algo por la cabeza que me pasa muy pocas veces. Y es que pensé, ostras, yo podría considerar a esta persona como un referente. Hoy estoy encantado de presentaros a una persona que nos va a ayudar a saber cómo comer por salud, cómo comer para ganar músculo y cómo comer para perder grasa. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, Gonzalo, muchísimas gracias. Espero estar a la altura de una presentación como esta. O sea, yo no estoy seguro de ser el número 1 referente, pero sí que al menos llevo muchísimos años en esto y mi intención es aportar. Pues que sepas que a mí me lo dijeron con esas palabras textualmente. O sea que, vamos, puedes tenerlo bastante Ya me dirás claro. quién es la persona para invitarle. Vale, no me acuerdo, pero si la persona lo está viendo, que me escriba y me diga, fui yo el que te lo dijo. Creo que fue, me voy a mojar, ¿vale? Creo que fue Víctor Vintegral. Vale, sé quién Fisio. es. Cultura Sí, de sí. fisio se llama ahora. Creo que fue esa persona la que me lo dijo. Sí. Vamos a empezar un poquito así con los temas a tratar y vamos a empezar por cómo comer por salud, ¿vale? Eres una persona que eres un referente en el mundo de la divulgación sobre ganar músculo, tener un cuerpo del 1%, ¿no? Que se suele decir. ¿Qué dietas usas y por qué? Vale, hay que diferenciar a nivel de salud y composición corporal. Vale. La composición corporal, lo más importante siempre es calorías y macronutrientes. Incluso comiendo mal se puede llegar a una composición corporal del 1%, como has comentado. Vale. A nivel de salud, destacaría principalmente 3 características. Una alimentación que te permita cumplir tu aporte de calorías, ni un exceso ni un déficit. Vemos, por ejemplo, mucho en futbolistas, en deportistas, que está muy por debajo de las calorías que necesitan, porque tienden a comer sano, ¿no? A comer alimentos que se perciben como sanos. Y eso en ocasiones se le vuelve en su contra. Porque cuando tenemos un chaval de 20 años, futbolista, necesita 4.000 calorías, llegar a 4.000 calorías solo con avena, patatas, si no tienes noción de lo que estás realmente tomando, es muy complicado. Y luego, al contrario, una persona que tenga un exceso constante de calorías, incluso de calorías procedentes de alimentos a priori positivos, sería un problema. Entonces, primer factor, un balance de calorías equilibrado, un aporte de proteína mínimo y luego la mayor proporción de vegetales integrales que sea posible. Vale, y eso dices para el rendimiento, ¿no? Para salud. Ese sería para salud. Ese Vale. sería para Entonces, salud. ¿qué dieta sigues tú? Yo actualmente he transicionado a una alimentación completamente vegetariana. Te veo ahí sonriendo porque ha sido uno de los... Es que ya me lo dijiste antes, entonces ya estoy contento. Ha sido uno de los factores decisivos para ese cambio. Y honestamente, para mí fue como una hostia de realidad el empezar a ver evidencia, que yo consideraba evidencia válida, porque claro, yo soy entrenador, yo soy nutricionista, yo llevo 10 años ayudando a personas a cambiar su composición corporal. Pero cuando ciertas partes que tú querías conocer, como por ejemplo, yo he dicho en un vídeo, oye, es importante tener un aporte de grasas saturadas o de colesterol, ¿vale? Porque es necesario a nivel hormonal. Se utiliza
para la producción de testosterona. He utilizado este tipo de argumentaciones, entonces yo creía que eran ciertas. Y he confiado en ciertos estudios, en evidencia, que aparentemente cuando ibas a las conclusiones y analizabas y a priori seguías a gente que se basaba en ciencia, yo decía, vale, pues esto me cuadra, es lógico y tiene todo el sentido del mundo. Una de las cosas que tú hiciste fue no decirme, oye, no, las grasas saturadas son malas o el colesterol no es necesario, sino decirme, mira, en ese estudio que tú pensabas X, fíjate cómo realmente sí. Fíjate cómo realmente cuando miras cómo se ha preparado el estudio, cuando miras cuál es el comparador, realmente no es lo que parece. Entonces, hostia, cuando yo veo la realidad que tú me presentas y que empiezo a contrastar y voy a la evidencia, sobre todo eso, tú no me dices esto u otro, la típica falacia de autoridad, sino me dices, mira, esta es la evidencia, esto es lo que tenemos, así lo interpreto yo y estos son los resultados. Y yo empiezo a ver que comparas el salmón con las nueces y el salmón, que para mí era un alimento que sin gustarme demasiado, lo metía porque a priori era esencial para tu salud, el omega 3 y demás. Y veo que sale perdiendo con las nueces a nivel de antioxidantes, a nivel incluso de omega 3, de impacto en la salud, y más el pescado de azul que tenemos hoy en día, que tampoco es el más limpio por lo como tenemos los mares. Y empiezo a ver todo este tipo de cosas. O el huevo, que para mí era el alimento número 1. Yo desayunaba todos los días 5 huevos. Y empiezo a ver que, oye, quizás sí tiene cierta densidad nutricional, pero oye, también tiene este aspecto negativo y tienes otras opciones. Hostia, pues esa información te libera. Y cuando empiezo a tener toda esa información, empiezo a virar más a una alimentación con mayor proporción de vegetales y directamente pues he acabado haciendo una alimentación vegana. Vale, pero esa información, me parece muy interesante detenernos un poco ese punto. Esa información la tiene mucha gente, pero no mucha gente llega a entenderlo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que hay alguna característica subyacente que tú tienes o que tiene la gente que lo entiende más rápido o lo que sea, que les ayuda? Puede ser la humildad, el afán de superación. ¿Crees que hay alguna característica para realmente pararte, mirarlo y entenderlo? Este tema es muy, muy interesante, macho, porque yo he hablado con gente por direct que me ha dicho, Ángel, yo no coincido contigo del todo en el mensaje, ¿no? Porque creo que la carne es buena por esto o que el huevo es bueno por esto, ¿no? E incluso alguno, con toda la mejor de las intenciones, me ha llegado hasta citar algún estudio, ¿no? De, mira, la gente que tiene más colesterol sobrevive más y demás. Y a veces cometo el error de entrar al direct y debatir y perder minutos con esa persona porque, coño, es un seguidor. Es una persona a lo mejor me lleva años siguiendo y confía en mí y voy a darle la evidencia que yo mismo he recibido. Es un gesto eso, ¿eh? Claro, y me he dado cuenta de que incluso en ocasiones, a pesar de que le demuestres a la persona que el estudio que él ha compartido, bueno, ni siquiera, a lo mejor a veces ni siquiera es un estudio, pero bueno, yo entiendo que la gente no es analista, ¿no? Científica. Y a lo mejor no es un estudio, es una revisión, es un metaanálisis donde han incluido solo los que les apetecían. Y a pesar de hacérselo ver, ves que hay gente que no quiere cambiar. O gente que no está preparada. Porque mira, yo no tengo ningún problema en que me digas, Ángel, gracias por la información. Oye, yo mi hamburguesa de los fines con los colegas es impepinable. Cuando hace mi madre paella con marisco, me como la paella. De puta madre, tío. Pero al menos no me debatas la información. Eso es lo más importante. Y si me la debates, que seas capaz de debatírmela. Decirme, no, mira, Ángel, la evidencia que tú has compartido está mal y tienes esta otra. Si yo te comparto directamente 30 enlaces comparando ciertos alimentos animales con otros vegetales, y tú me compartes un metaanálisis en Hong Kong de la familia no sé quién, y te parece que eso, te agarras a eso e intentas debatirme que no, mira, la carne no está mala, pues te das cuenta de que mucha gente no está preparada para el cambio. Para el cambio. Ese puede ser el atributo, ¿no? El estar abierto a cambiar, ¿no? Quizá. Sí, porque también para mí, por ejemplo, yo considero que tengo un equilibrio en la alimentación que muy poca gente tiene. Vale. Yo ya llevo 13 años en el mundo del fitness, 13 años con unos hábitos de calorías, de proteína, de comer bien. No necesito. Entonces, para mí, desde ahí, dar el salto a una alimentación más vegetal me es relativamente sencillo. Pero hoy en día vemos que mucha gente, la alimentación tiene una conexión brutalmente emocional para ellos. Entonces, claro, le estás atacando posiblemente una de las pocas cosas que les da felicidad en su día, un placer brutal, porque no podemos negar que no hay nada en la alimentación vegana como unos espaguetis carbonara y no hay nada como una buena carne de buey de no sé qué. Vale. Entonces, eso evidentemente es un placer y tenemos toda una gastronomía alrededor de eso, toda la sociedad. Y ahora que soy vegano, llega Nochevieja, llega Nochebuena, sales a una boda, a un cumpleaños y, hostia, eres el rarito. Eres el rarito porque más yo que necesito 3.500 o 4.000 calorías a base de nueces, pues me ves en una esquina partiendo nueces con la mano y comiendo nueces por tu culpa.
espero que eso quede en tu conciencia. Entonces, Bueno, claro, las risas no me las va a quitar nadie. entonces, claro, hay ciertos matices que es verdad que hay que considerar. Que no todo el mundo está... Yo te puedo hablar del potencial que tiene hacer sprints, pero si tú estás gateando, es muy difícil que los beneficios de hacer sprints conecten contigo. Entiendo. No sé qué opinas tú. Porque yo sí te he escuchado a ti, por ejemplo, decir que para ti la alimentación era que tú comías lo que pillabas. Tú comías como los perros, lo mismo todos los días y ya está. Precisamente por eso te pregunto, porque me interesa mucho saber tu opinión en cuanto a cuál es ese atributo, porque yo durante mucho tiempo pensé que era la inteligencia. Yo veía un patrón. Cuanto más inteligente es la persona, o yo considero, bajo mi juicio, perdón, ¿vale? Que más inteligente es la persona, menos tarda en pillarlo. Pero no, tampoco he visto gente muy, muy inteligente, que considero muy inteligente, decir cada patrañada, simplemente por no admitirlo, increíble. Entonces, no tengo ni idea. Esa es mi respuesta. Por eso te preguntaba a ti si habías reconocido o veías algún atributo, porque, bueno, en definitiva, tú habrás enfrentado también muchísimas cuestiones de tus seguidores, ¿no? Por el cambio de dieta, incluso preocupaciones. Entonces, ¿cómo haces tú para que tu dieta sea compatible con el culturismo? ¿Puedes ponernos un ejemplo? ¿Puedes decirnos qué comes en un día? En definitiva, ¿cómo haces para que tu dieta sea compatible con el culturismo, con el fútbol? Respondo a las dos. Cuando la primera vez que comenté, porque además estaba haciendo un blog, entonces, hostia, cuando empiezas a ver que la gente está metiendo ya proteína de soja y estás tomando semillas de no sé qué y tu cena es tofu con no sé qué, bueno, la gente sospecha. Yo que era team queso, que era la base de mi pirámide nutricional, pues la gente, entonces lo dije. Dije, mirad, yo he pasado una alimentación vegana porque cuando analizas la evidencia es impepinable que a mayor proporción de vegetales integrales, mejor. Intento compartir eso. Incluso en uno de los vídeos que hice posterior, directamente compartí toda la evidencia, mostré ejemplos de cómo los estudios en ocasiones se sesgan por un lado para otro y dije, cualquier tipo de estudio o de evidencia contraria que tengáis, dejadmelo en los comentarios, que voy a analizarla, que lleva unos días, lógicamente, y entraremos en debate. Nadie ha sido capaz de debatir medianamente. O sea, cuando vas a... Yo encantado, o sea, yo estoy deseando todavía encontrar a alguien que me diga que el queso es bueno y que me enseñe evidencia, porque os aseguro que me gustaba muchísimo el queso. Pero es impepinable. Cuando vas a la evidencia es, pues eso, bastante complicado. Vale. A nivel de cómo mantengo mi día a día, Venga. sí que casi he seguido comiendo muy parecido. Por eso quizá para mí el cambio tampoco fue complicado. ¿Por qué? Porque en mi día a día se plantea siempre de una primera comida intraentrenamiento, por así decirlo. Yo voy a entrenar en ayunas, Vale. pero para que el entrenamiento no sea en ayunas, llevo siempre destrina cíclica, que es un hidrato, un carbohidrato, y llevo algún tipo de proteína hidrolizada. Entonces, pues tomé un hidrolizado vegano y los hidratos pues son hidratos. Post-entrenamiento siempre hago un batido de avena, con leche de chavantes, con chocolate, fruta y demás. Ha sido tan sencillo como cambiar por leche vegetal. Vale. No ha habido un gran cambio. Vale. La cena sí que es la cena que hago más, por lo general, más copiosa, más elaborada, y ahí sí, lógicamente, pues te conlleva aprender nuevas recetas, he tenido que aprender a cocinar tofu o soja, que bueno, no hay alternativas, hay queso anacardos, hay cosas bastante ricas, hay, por ejemplo, tortilla de patata la puedes hacer con harina de garbanzos, hay opciones. Y luego mi precama siempre ha sido igual, proteína de nuevo, con frutos secos, con cereales y demás. Entonces tampoco ha cambiado. Para mí, digamos que no era tan complicado dar esa transición, pero una vez más, porque no tengo tanto anclaje a nivel emocional. Y yo veo que la gente tiene mucho anclaje a nivel emocional. De hecho, he tenido algún seguidor que incluso me ha dicho literalmente, bueno, seguidor, incluso ex cliente, que me ha dicho, te dejo de seguir porque no aguanto esto, porque ya no me aporta nada. O sea, imagínate hasta qué punto, qué tipo de sesgo le tienes que estar tocando a él o qué tipo de anclaje emocional, porque hay otros en mi equipo que me han dicho que hasta hacen bromas, ¿no? Directamente con el tema. Oye, yo sé, Ángel, me ha dado la información, intento comer un poco más, pero yo no he renunciado a esto y no pasa nada, tío, lo respeto. Vale. Pero para algunas personas es un lado muy emocional. Es un lado muy emocional y es toda la cultura, tío. Es que crecemos comiendo de todo, viendo de todo y es complicado. Es complicado, aunque cada vez más sencillo, también es verdad. Yo me acuerdo cuando yo lo hice que no sabía absolutamente nada de nada. Pero bueno, como te comenté, como a mí tampoco me preocupaba en exceso las cosas, pues claro, pasaba un poco, ¿no? Y antes de continuar con el podcast, si te gusta el mundo de la nutrición y quieres hacer dietas de manera legal y oficial en España, en Fit Generation tenemos el TSD, Técnico Superior en Dietética. Es un título oficial con clases 100% online y que además contamos con una bolsa de prácticas que te ayudarán a dar el salto al mundo laboral lo antes posible. Te dejo un dossier con toda la información que necesitas del TSD, tanto en el primer comentario como en la descripción del vídeo. Y ahora sí, continuamos con el podcast. Una pregunta que a mucha gente le interesa, que es si has notado cambios. Quizá
en tu situación o en tu posición no tiene mucho sentido porque el cambio ha sido poco? Es decir, hay gente, deportistas, que notan mejor recuperación, que notan más energía, más rendimiento. ¿En tu caso tiene sentido hacerte esta pregunta? En mi caso no he notado una mejoría como tal. Quizá porque, como te digo, a nivel, sobre todo en entrenamiento de fuerza, sí que parece que hay más evidencia en deportes de resistencia. Si hubiera seguido jugando al fútbol, que ya lo dejé, a lo mejor ahí quizá hubiera notado más impacto. Pero a nivel de trabajo de fuerza me noto más o menos igual. Cumplo con mis hidratos, cumplo con mi proteína. En entrenamiento de fuerza realmente la clave es cómo entrenes y luego tu estrés, descanso y demás. Entonces ahí no he notado como tal una mejoría. No te diría que he notado una mejoría. Luego también hay que tener en cuenta que a nivel el efecto placebo puede ser muy fuerte. Sí, claro. A ver, que tú notes algo no quiere decir que ese algo esté causado por el cambio. Claro, ¿no? salvo que solo hubiera cambiado eso. Pero han cambiado más cosas. Estoy entrenando mejor, conozco más el entrenamiento y todo este tipo de factores. Entonces no he notado un cambio como tal. Sí que noto, por ejemplo, que irónicamente, desde mi punto, el día que a lo mejor estoy más tristón, por lo que sea, ese día digo, ¡guau! ¿Cómo me pediría un helado? Ese día, entonces te das cuenta de que muchas veces es un lado emocional. No lo hago, pero te das cuenta de que para dar ese cambio, tu vida tiene que estar muy estable. Porque vemos hoy en día que la gente no es que sea capaz de comer vegano o vegetal, no es que la gente no es capaz de ceñirse unas calorías porque constantemente necesitan un ultraprocesado y pedir comida a domicilio porque su placer y su felicidad depende de ello. Tenemos una crisis también de estabilidad emocional y de estabilidad mental y desde ese punto considero que es más complicado ceñirte una alimentación que quizá no es tan placentera en ese campo. ¿Qué opinas, por ejemplo, de la creencia de que una dieta vegana carece de nutrientes esenciales o de calidad para un deportista de alto rendimiento? Me lo han dicho mucho, incluso familiares, ¿no? Lo típico de, hostia, además yo no encajo en el perfil, porque realmente durante mucho tiempo, ¿no? El vegano era el hippie colgado, flaco, que vivía en el campo, ¿no? Y claro, cuando llega un tío culturista de 87 kilos, que con un bíceps como tu cabeza y te dice, no, yo ceno garbanzos, te dice, tío, ¿garbanzos con qué? Contesto, ¿no, cabrón? Y verás cuando en 2026 defina y haga el típico, porque hay un meme en internet de natural y vegano. Pues sí, se va a hacer realidad. Total, ¿no? El meme. ¿Vas a competir? Voy a competir en 2026 en culturismo natural. Entonces, igual, cuando ya me vean, que además yo pillo un tono brutal en definición, cuando compita en 2026 y le diga que ha sido de forma vegana, pues ya a alguno le explotará la cabeza. Entonces, sí, cierto. Pero ya se me ha olvidado la pregunta. Sí, ya somos dos. Eso, ¿qué opinas sobre la creencia de que faltan nutrientes esenciales para rendir al máximo nivel? Vale. Por ejemplo, aminoácidos. No, es que los alimentos vegetales pues, son proteína incompleta, no llegas a la proteína. Sí, igual. Pero porque la gente no, cuando tú le preguntas qué nivel de profundidad tiene ese conocimiento, el típico. Pero a mí me han dicho que los médicos dicen que la proteína de la carne es necesaria, que el pescado, tío, el pescado tiene una fama increíble de que todo es perfecto y es buenísimo. Entonces, cuando la persona le preguntas, sí, pero ¿por qué? ¿En qué te basas? ¿En qué te basas? Pues al final te das cuenta de que el fundamento es, lo escuché en un TikTok, lo dice un doctor que sigo en YouTube o lo dice uno que sigo en Instagram. Y lo digo desde el punto de empatía porque yo durante mucho tiempo he cometido ese error. El error de pensar que la gente que seguía en Instagram y en YouTube eran referentes fiables. Y a pesar incluso de mi experiencia, de mi filtro a la hora de, a priori, elegir un buen profesional, luego te das cuenta de que cuando vas a la evidencia, muchas veces incluso el profesional que cita evidencia, luego vas al estudio y el estudio no dice lo que el profesional dice. Entonces ella me empezó a explotar la cabeza de decir, ¿cómo puede ser que digas esto cuando entro al estudio y el estudio no dice eso? Sé de una persona que no voy a citar, pero que tenía una pantalla, no sé qué, la carne no causa cáncer, por ese estudio. Y entro al primer estudio citado y en el estudio ponía que sí se encontró relación de la carne con, no sé si era el de testículo, alguno raro de estos, y por algún motivo en ese estudio el color rectal no se analizaba, por lo que sea. Pero claro, ¿quién se va a leer el estudio? Yeah. ¿Quién se va a leer el estudio de una imagen atrás si está en inglés? Si el inglés nos da alergia. Pues ese es el problema. O sea, que tú dirías que en cuanto a nutrientes para alto rendimiento, ningún problema, ¿no? No falta ninguno. Siempre o te haces la típica de la B12. Ah, sí, falta la B12, amigo. Eso es que esa alimentación no puede ser para nosotros. ¿Cómo lo explicas entonces lo de la B12? Pues que la B12 no es algo que se encuentre realmente en la matriz a nivel animal. ¿Tienen que suplementarse con B12 los veganos? Sí. Bueno, aunque cada vez menos también, ¿verdad? Porque muchos alimentos vienen fortificados, típica leche vegetal, incluso tipo yogures y demás, que vienen ya con esto, pero igual que se le suplementa a ciertos animales en la ganadería intensiva, pues te suplementas tú directamente, pero no está en la matriz del animal.
De hecho, si estuviera en la matriz del animal, sí que sería un argumento válido. De decir, no puede ser que la dieta vegana, o la dieta, bueno, en este caso, dieta vegetariana, con mayor proporción de vegetales, sea la mejor, si hay algo tan esencial que solo está en el animal, pero es bacteriana, no está en el animal. Vale, entonces tú imagínate, te voy a plantear una cosilla, ¿vale? Tú imagínate que yo te digo, en esta dieta X tienes que suplementarte con B12, vitamina K y vitamina B6. Y haciendo eso es la dieta que causa mayor longevidad, menor riesgo de enfermedad y más calidad de vida. ¿No sería la dieta óptima que hubiera que suplementarse? Sí, sería la dieta óptima. O sea, lo importante al final parecen los resultados de salud, ¿no? Lo que causa esa dieta, ¿no? Sí, sería más como una hipótesis válida, ¿no? De decir, hostia, si hay algo que solo está en el animal, vale, cuidado. Aquí a nivel evolutivo algo... muy buena observación. Algo hay importante ahí, pero si no está en el animal... Entiendo. De hecho, realmente cuando vas a la evidencia, justo es la sensación de que realmente el animal que nos comemos es un intermediario. Todo lo que necesitamos, la LA del omega 3 y todo ese tipo de cosas, realmente no está nada en el animal. Cuando pensamos en el omega 3 de las plantas, el pescado pequeño se come el alga, al pescado pequeño se lo come el salmón y luego el salmón te lo comes tú. Entonces, cuando vas realmente a la matriz dices, realmente no hay nada en el mundo animal que sea 100% esencial y que no podamos conseguir. Las vacas obtienen el cobalto, si no es de inyecciones, de la hierba, o sea que tiene que pasar por ellas, fabricarse la B12 en el intestino, etcétera, etcétera. ¿Por qué no lo haces tú, no? Directamente, eso es. Gonzalo, ya te pregunto yo. Venga. Si la evidencia es tan clara, ¿cómo hay gente a priori tan inteligente y con tan exposición en redes que es capaz de agarrarse a eso? Gente, doctores, referentes... Bueno, mira, nosotros solemos pensar que, si yo tengo una teoría, y es que solemos pensar que lo que vemos en redes siempre son cuestiones epistémicas, es decir, gente que quiere ayudar a los demás, pero no es así. O sea, la primera razón que yo veo es que la gente tiene negocios, tiene familias, tiene negocios que tiene que mantener, y si yo he vendido 1 millón de copias de un libro donde le he dicho a la gente lo que tiene que comer, me he equivocado, ¿cómo cambio yo eso de la noche a la mañana? No puedo. Y yo lo entiendo. Por eso yo nunca quise que mi trabajo personal se mezclase con la divulgación, porque si algún día tenía que cambiar de opinión o tenía que echarme para atrás, tengo 2 hijos. A ver cómo lo hago, ¿sabes? Por eso yo me pongo en el papel me pongo en la piel de la gente y lo entiendo perfectamente. Digo, tienes un negocio, ¿qué vas a hacer? ¿Irte a la ruina por esto? Pues tendrás que mantenerlo, ¿sabes? Entonces, es complicado. Eso a mí me parece una razón bastante válida. Luego, hay otra razón que hace mucho que no comento, que es que hay gente, hay veces, porque ya lo he visto, que es tan buena que no se puede creer que hagamos lo que les hacemos a los animales sin ningún motivo. De lo buena gente que es. Me ha pasado con más de una persona, con 2, creo, en mi vida. Pero dije... O sea, yo conozco a esta persona, sé que es muy buena persona, pero es que no se puede creer, o sea, en su cabeza no le va a caber que hagamos lo que les hacemos sin ningún motivo. Tiene que ser imposible, no le entra en la cabeza. Ya ves, ¿eh? No te la esperabas esa, ¿eh? Pues... ahí entramos ya en un tema complicado, ¿eh? Como hablamos del melón de la ética... No, vamos a mejor no abrir el melón, que si no... A ver, incluso el tema del negocio, como dices tú, yo lo puedo entender por un lado... Pero al menos si yo recibiera todo tipo de información de que me he equivocado en algo y mi negocio depende de eso, vale, entiendo que no salgas a decir me he equivocado en todo y la noche a la mañana te quedas sin clientes y la gente se sienta estafada. Pero al menos éticamente, tío, debería ir virando mi contenido. Pero Ángel, ¿tú no estás viendo que está virando el contenido del 90% de las redes sociales? No lo sé, no estoy tan al tanto. ¿No? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Va variando? Sí. ¿Tú crees que va girando la curva? Va variando. Puedo citar aquí a mi amigo Phil Hugo, con el cual he tenido un debate hace poco. Sí. Si la gente va al debate que hicimos hace 4 o 5 años, ya no lo recuerdo, y vuelve al de hoy, va a ver el avance que ha habido. O sea, se va avanzando, ¿vale? Y al final la información está para tomar decisiones y no se puede ocultar eternamente. Entonces, yo creo que se va avanzando. Y gente pues como Phil, que va haciendo un esfuerzo por cada vez aplicar mejor información, dar mejor información, admitir más cosas y tal. A mí me parece súper bien. Lo digo porque lo que dije antes, me pongo en la piel de esas personas, ¿no? Y digo, es que tiene que ser muy duro, ¿eh? Y yo, si tengo que elegir entre el pan de mis hijos o dar marcha atrás, elijo el pan de mis hijos, ¿eh? Yo lo digo abiertamente, primicia mundial. yo elijo el pan de mis hijos, lo siento mucho, ¿sabes? Entonces tendría que buscar la manera, a lo mejor no de hoy para mañana, pero
ir dando pequeños pasos en la Pero lo has dirección. dicho, pero deberías buscar la manera. Porque si no, Sí, por la noche no puedes dormir. Hay que buscar la manera. No, eso está claro. Pero a lo mejor tardó 4 años, ¿eh? Ya. Lo primero, para un padre, es lo primero, amigo. ¿Sabes? Bueno, volviendo un poquito a lo que son los mitos, hemos hablado de los aminoácidos. Si tuvieras que escoger cuál es el mayor mito en cuanto a eso, no se puede rendir por la alimentación, ¿cuál dirías que es? ¿Cuál es el que más te dicen, el que más cuesta? Yo diría que sobre todo la proteína. La proteína. Si la gente tiene una rayada con la proteína de que sí, que te vas a desintegrar, que como hagas dieta vegetariana, vegana, te vas a desintegrar, te falta proteína. El tema de la proteína incompleta es muy repetido, está muy, muy establecido. La gente lo tiene como una realidad y yo lo tenía como una realidad hace un año. Lo que pasa es que, bueno, yo viro rápido porque yo soy Carabanchel, entonces el pan, si el pan si hace falta lo robó el chino y me da igual, pero mi ética está por delante de eso. Vale. Pero diría que es ese y el omega 3 también se escucha mucho. Que es lo típico. Luego, no, es que la dieta vegana te tienes que suplementar con B12 y luego hacen dieta omnívora y se meten magnesio, vitamina D3, omega 3, proteína en polvo, creatina. Digo, ahí ya no te molesta suplementarte, ¿eh? Pero cuidado. Hablas de una manera, ¿no?, en que parece que no te importan las críticas, ¿no? ¿Has recibido críticas? ¿Cómo has gestionado esas críticas si las has recibido? He recibido críticas, quizá en un porcentaje no preocupante, a lo mejor un 10%, un 5%, pero una vez más, es que para mí lo más importante es mi ética. Entonces, si yo te estoy intentando dar un mensaje por tu bien, que yo creo que es por tu bien, que va en contra de mi negocio, que va seguramente en contra a priori de mi imagen, de esa falacia del equilibrio, de lo fácil que es vender una dieta para todos y puedes cenar hamburguesa con queso de cabra y todo va a ir bien, tras ello no aceptas mi mensaje, que no tengo nada que ganar y tengo mucho que perder y lo estoy haciendo por ética, por moral y por tu salud, y aún así no lo aceptas, yo no puedo hacer más, pero no me afecta, no me afecta. Yo sé lo bien que duermo por las noches y sé que lo que siempre me ha inspirado en este sector es compartir lo que yo iba aprendiendo. Y si yo además te demuestro que he pasado a hacer dieta vegana al 100%, ¿por qué te crees que es? Que hay gente que ya se va a los extremos, de te has vendido a la industria del garbanzo. Digo, sí, claro, como es una industria tan poderosa, la industria del garbanzo. Perdona, es que estaba en el yate y no te podía contestar. No tengo wifi en el yate, perdón. Vale. Pues no, bueno, oye, a ver, se nota que, hablando contigo, se nota que eres una persona clara y una buena persona, entonces me impresiona que no te afecte, la verdad, pensé que sí que te iba a afectar más esas cosas. Bueno, y un poquito por terminar con el tema, hemos tocado el tema de la alimentación, has dicho más o menos lo que puedes comer en un día en cuanto a alimentación. Y en cuanto a suplementación, ¿hay alguna suplementación que recomiendes por salud? Por salud. Sí. Más allá de la vitamina D3, si hay déficit, que igual tampoco necesita 5.000 unidades al día, como muchas veces se ha comentado. Quizá eso, la vitamina D3 sí hay déficit, que habría que hacer analíticas, que la gente se suplementa a cañonazos, como los multivitamínicos y demás. Vale. Y luego, realmente por salud, más allá de la B12 en el caso de un vegano, no diría la creatina, sí que parece que tiene algo más de evidencia, un poco más, algo más fiable y parece que van saliendo cositas, merecería la pena implementarla, que además es un suplemento muy barato. Pero más allá de eso, ¿no? El resto de opciones a nivel de suplementación vienen por una deficiencia en la dieta. No llegas a los hidratos, puedes meter hidratos, no llegas a la proteína, puedes estar por una proteína en polvo, pero si tu dieta está bien planteada, realmente no hay nada a la suplementación. Porque luego también, como tú has dicho muchas veces, tenemos la mentalidad del más es mejor. Esto tiene más zinc que no sé quién. Vale, sí, pero ¿para qué? Que más zinc no te conviertes en Superman, que no es necesario. Entonces, realmente cuando llegas un poco a la evidencia te das cuenta de que si la dieta está bien planteada, pues la suplementación viene a parchear ciertas cosas que te faciliten tu alimentación, pero no es un extra superlativo, no llega más lejos o te da algo diferencial. Antes comentaste también una cosa que se me pasó por alto, pero que es cierta, que es que tus definiciones son absolutamente... O sea, yo he visto un par de fotos y he dicho, ¿cómo? Son impresionantes, ¿no? Espectaculares. Sí. Entonces creo que a la gente le puede interesar mucho cómo vas a plantear con una dieta vegetal perder grasa sin perder músculo. ¿Cómo vas a plantear esa dieta? Vale, pues esta respuesta realmente sirve para cualquier tipo de dieta, vale, ya sea omnívora, vegetariana, vegana y demás. Realmente la clave de la pérdida de grasa, de la definición, es generar un ligero déficit muy, muy sostenido en el tiempo. Que tu cuerpo se entere lo más tarde posible de que estás definiendo. ¿Y cómo se logra esto?
controlando muy bien ese balance de energía, que haya un ligero déficit de calorías, porque si te excedes, sí, al principio bajas más rápido, pero luego se desregulan hormonas como la grelina, leptina y demás, entonces a medio y largo plazo tienes más hambre, peor energía. El cuerpo es una máquina de equilibrio y de supervivencia. Si le estás metiendo más déficit por un lado, vas a empezar de repente, los pasos que hacías los haces más despacio, el entrenamiento que hacías lo haces menos intenso, te pones a correr la cinta pero te apoyas, te estás lavando los dientes pero estás lavándote los dientes apoyado, bajas energía y tienes más hambre. Para evitar esto, la clave está en ese balance de energía muy controlado, ese déficit de energía muy controlado. Sí, qué sé yo, si tu mantenimiento son 2.800 calorías... Vale, pon un ejemplo, eso sí, a ver. Si tu mantenimiento son 2.800 calorías, con 2.650, paciencia y a bajar todo lo que puedas. ¿Cuánto tiempo puede llevar hacer, o sea, imagínate que tienes que perder, 10 kilos de grasa? ¿Puedes hacerlo con ese déficit? No, llega un momento que también tienes que seguir aumentando actividad o recortando. Pero la idea es que cada vez que quites comida sea la última opción. Intentar que ese déficit venga siempre de más paso, más actividad y retrasarlo lo máximo posible. Una preparación de culturismo natural puede tardar 7 o 8 meses de definición. 7 o 8 meses. 7 o 8 meses. Con paciencia, ¿no? Como claro, dices. luego también tienes como que cierto tiempo de recarga de hidrato, de probar, para luego cargante de tarima. A lo mejor efectivo de definición, ponle 6 meses. Para un competidor natural que no se haya puesto muy fanegas en etapa de volumen. Y luego, sobre todo, la actividad. Vale. Ese es el punto diferencial. Una persona que define con 3.500 calorías respecto a una persona que define con 2.500, la de 3.500 está mucho más saciada, tiene mucho mejor nivel de energía y le afecta menos el impacto de la definición. Porque hay ciertos procesos a nivel energéticos en el cuerpo, incluso a nivel estomacal, cuando está metiendo más volumen de comida, hay ciertos procesos de saciedad que se dan que permiten que una persona que define con 3.500 lo lleve mejor que una persona que define con 2.500, a un mismo déficit. Y yo tengo la suerte de que metabolismo, actividad, número de pasos, cardio, entrenamiento, mi día a día, pues defino con muchas calorías. Y eso me permite llegar muy lejos porque el impacto de la definición lo percibo ya muy tarde. Vale. O sea, te centras más en las calorías, pero si dijéramos la diferencia entre definir con una dieta vegana y definir con una dieta omnívora, ¿habría que fijarse algo más en proteínas, en fibra, algo así? La densidad calórica sí que me parece muy importante. Te pongo un ejemplo de dos alimentos que son buenos, como es el plátano y la sandía. En definición, tiene más sentido tomar sandía que plátano. Por una cosa tan sencilla como que te vas a tomar 400 gramos de sandía, te vas a saciar mucho más volumen de comida, y un plátano vas a hacer así, 2 trozos y de hostia, ya me termina el plátano. Lo mismo aplica para el tipo de alimentos. De hecho, la alimentación vegana es muy saciante. Porque claro, si te basas en una alimentación vegana basada en vegetales integrales, que vas a hacer una alimentación vegana de Doritos, pero basada en vegetales, en verdura, en patata, en legumbres, es muy saciante. De hecho, yo estoy teniendo ahora mismo el problema, entre comillas, contrario. De decir, o tomo conciencia o necesito comer, o alimentación vegana me quedo corto de calorías, porque te sacia mucho. Entonces, ya sea alimentación vegana o sea alimentación omnívora, tener en cuenta un aporte de calorías. ¿Qué aporte de calorías te da el alimento en base a la saciedad que te aporta? La patata es mejor que el arroz. No porque sea mejor, sino porque sacia más, en el caso de la definición. Jugando con eso, puedes llegar a niveles de definición muy brutales porque tienes alimentos que te sacian y que eso te hace todo el proceso mucho más sencillo. Yo, por ejemplo, las últimas etapas de definición para competir, hacía espaguetis de edamame, que es como una especie de soja. Soja, ¿no? Sí, sí. De edamame me hacía 250 gramos con ensalada, con pollo que le echaba con queso proteico, y luego me hacía un batido de proteína con goma santana y hielo, y era que a veces ni me terminaba el batido, era muy saciante, pero a lo mejor a nivel de calorías no tanto. Entonces, ese punto es clave, el controlar la saciedad y el balance de energía. Claro, entonces yo entiendo que lo que estás comentando de controlar el balance energético, claro, con 150 nada más, ¿no? Que nunca lo había escuchado. ¿Eso también tiene que ver con el rendimiento, con no perder rendimiento? 100%. No solo con estar más cansado, sino con poder entrenar más fuerte y eso. Exacto, al final es energía. Es un déficit de energía. Vale. Si estás teniendo un déficit muy controlado, mejor rendimiento, mejores entrenamientos, más capacidad para tener actividad, te encuentras mejor en todo. Vale, incluso en rendimiento, ¿no? ¿Y qué importancia le das a aumentar la proteína en periodo de definición? Muy poca realmente. De hecho, ya hace un par de años, hablando con uno de mis encargados que lleva el equipo de competición, decía que estaban probando estrategias de reducir proteína, que generalmente en culturismo vemos 2,5 o 2 gramos. Normalmente en definición se dice aumentar, ¿no? Claro, y lo que estábamos viendo era que una persona que a lo mejor le bajas a 1,5
y esas calorías que has quitado de proteína las metes de hidratos, la persona lo llevaba mejor, se encontraba mejor, se veía más lleno, mejores entrenamientos y acababa consiguiendo un mejor resultado. O sea, que no tanta proteína, sino al contrario, proteger los hidratos. Los hidratos, que luego sabemos lo contrario, el que defiende la dieta cetogénica, el otro no sé qué. A nivel de rendimiento es impepinable que los hidratos son el rey, el número uno. Y en culturismo ni te cuento, que es lo que las vías glucolíticas y lo que luego vas a congestionar, y lo que llena tus músculos y lo que se ve en tarima. Cuanto más hidratos, mejor. Y lo que se hace al cargar en culturismo es meter hidratos y agua y sodio y potenciar todo eso. Vale, ¿y tú ves algún patrón? Es decir, a la gente puede interesarle si hay algunos alimentos que ayuden más a perder grasa, por eso de llegar a las calorías, por eso de sentirse más saciado, de no perder energía. ¿Dirías que hay ciertos alimentos que tú incluirías siempre en una preparación para perder grasa y no perder rendimiento? La verdura es el número uno. La verdura a nivel de lo que te aporta en cuanto a calorías, un plato de 300 calorías o de 400 calorías que le metes 200 calorías de verdura, el nivel de saciedad se potencia. Entonces eso es mucho más importante. Y luego lo comentaba de tubérculos quizá también, ciertas frutas también son muy interesantes. Pero principalmente eso, el aporte de hidratos que venga de tubérculos, de verduras, de ciertas frutas. Legumbres también se podrían incluir y también suelen ser bastante saciantes. Y esas suelen ser las mejores opciones. Qué bueno, sí señor. Muy bien. Vale, has comentado también antes que la conversación va fluyendo según lo que me has comentado, son cosas interesantes. Porque dijiste, yo entreno en ayunas. Y luego prácticamente es una dieta líquida hasta por la tarde, más o menos, ¿no? Es lo que has dicho. Sí. O sea, ¿es porque practicas ayuno intermitente o le ves alguna aplicación al ayuno intermitente en un periodo de pérdida de grasa también? Considero que el ayuno puede ayudar a nivel de saciedad en aquella persona que, por ejemplo, hace ayuno clásico de 16 horas, 16-8, ¿vale? Y en 8 horas tiene todas sus calorías en una ventana de alimentación, es bastante saciante. Cuando haces, y además cuando vemos durante mucho tiempo culturismo, uno de los grandes problemas del culturismo es que se ha tomado como referentes a personas con sustancias. Personas dopadas que se preparaban en 3 meses, que en 3 meses definen, que hacen 5 o 6 comidas porque tienen que controlar mucho la dosis de insulina. Cuando tú a un natural con 2.300 calorías le pones en un déficit y tiene que hacer 5 comidas y hacer 5 comidas como un jilguero y le quitas hidratos por la noche, pues a esa persona natural te la cargas. Pero realmente una persona natural que haga 3 comidas, por ejemplo, y 2.500 calorías, las repartes en solo 3, es mucho más saciante. Raciones más grandes, más saciantes. Y por lo general, no todo el mundo le impacta igual, pero por lo general es más sencillo mantenerte estable en ayunas cuando estás un poco habituado a cuando ya has comido por la mañana y has hecho una primera comida, parece como que luego vuelves a tener hambre antes. En cambio, si te levantas, tomas algo de cafeína, entrenas, te mantienes bien hidratado y dejas las calorías para más adelante en el día, ¿vale? Pues es una estrategia que ayuda mucho a nivel de saciedad. Dicho esto, yo no hago ayuno como tal. Voy al gimnasio en ayunas, pero en ese entrenamiento ya estoy tomando hidratos y proteína hidrolizada. Entonces no es un entrenamiento, claro, no es realmente ya un entrenamiento en ayunas, porque además considero que a nivel de rendimiento no es lo óptimo tampoco, le hace un entrenamiento en ayunas. Ya. El hecho de hacer una comida más, como dices tú, más líquida, de primero entrenamiento, luego batido y luego ya en la cena ya por fin me siento, es por un tema de rendimiento cognitivo y de trabajo. Qué bueno, ¿no? O sea, que dirías que incluso ese ayuno también te ayuda a no tener digestiones que te puedan estorbar en el rendimiento. Exacto. Y más yo que necesito bastantes calorías, si yo llego después de entrenar, que ya, joder, has entrenado y te llega un poco el bajón, y lo que haces es sentarte a, cocinar y sentarte a comerte un plato, levántate ahora a currar. Entiendo. Entonces yo lo que hago es, llego del gimnasio, con la música a tope, me echo todas las cosas al batido, las semillas de chía, la proteína, el chocolate, la leche, de lo que sea, los cereales, me hago el batido y me pongo a trabajar. Que encima trabajo de pie, tengo un escritorio de pie. Entonces a nivel cognitivo estoy como en mi momento prime. Llego, si tengo que grabar un vídeo, si tengo que venir aquí a hacer un podcast, es cuando lo hago. Vale. Qué buena estrategia. Muy bien. Ahora tengo otra pregunta también, ya que hablamos de pérdida de grasa. Se suele comentar, o solemos oír, lo normal, ¿no? Que una dieta vegana, si es mínimamente variada y llegas a las calorías, no te tienes que preocupar por déficits nutricionales, ¿no? Lo que habíamos hablado antes. Pero hoy en una etapa de pérdida de grasa, si no llegas a las calorías, ¿sí que crees que hay que prestar atención quizás a ciertos nutrientes o no? ¿O es lo mismo que cuando llegas? Yo diría que hay que tener más cuidado con la proteína, fíjate. No tanto porque a lo mejor cueste llegar a ese gramo de proteína, a 1,5, sino porque si mucha gente está habituada a 2 gramos, 2,5, y empiezan un déficit y no hacen una adaptación a ese menor aporte de proteína, hay riesgo de que puedan perder algo de masa muscular.
y en un culturista natural algo de masa muscular es una tragedia. Vale, Entonces, sí que yo al menos he notado, por ejemplo, que a veces me da más pereza llegar a la proteína con la alimentación vegana. ¿Por qué? Porque... ¿A qué te refieres? ¿Puedes poner algún ejemplo así? Sí, es muy fácil echarte unas tiras de pollo del Mercadona, pero no lo veo tan fácil, o unos yogures. Con legumbres. No lo veo tan fácil con legumbres, eso es. O estoy fuera de casa, he ido a un campeonato de no sé dónde, estás en el Mercadona y digo, ¿qué hago? Me cojo tortita de esta de lenteja, pero ¿qué le he hecho? Vale, ¿y qué haces? ¿Qué haces? A ver. Buena pregunta, ¿qué hago, Gonzalo? Dímelo tú, ¿qué haces? Ah, que todavía no te has visto la tesitura. No, sí, lo que he hecho pues, es comprar proteína en polvo de HSN y ya está, que la tengo, que hay vegana. Porque si no, eso llega un momento que me da pereza decir... Sí que hay opciones vegetales interesantes, tipo Eura, tipo este tipo de procesados que no están mal, que seguramente sean mejores que ciertos homónimos animales, Claro. Pero eso, está fuera de casa y si no tienes para cocinar, y a veces es un poco rollo. Claro. Es que lo que no puede ocurrir es que ya se está viendo culturistas ahora que suben a tarima con unos físicos increíbles que están consumiendo 0,8, 0,9 de proteína. Entonces, lo que está claro, que a lo que creo que te refieres, es que no puede ocurrir que tú disminuyas la proteína por lo que has dicho, ¿no? Porque ya simplemente hasta que el cuerpo se acostumbra a volver a cambiar el recambio de nitrógeno, adaptándose al nuevo nivel de ingesta, estás perdiendo masa muscular. Incluso que comas las mismas calorías, ¿no? Simplemente por bajar la proteína. Entonces yo, claro, si partes de que ya estás consumiendo 1,5, por ejemplo, en un periodo normal, normocalórico o hipercalórico, claro, inevitablemente vas a tener que prestar más atención a la proteína cuando bajes las calorías, porque si no vas a perder músculo, ¿no? Claro. Entonces yo lo que creo más interesante, ya que me preguntaste qué hago, yo lo que creo más interesante es ya partir de un menor nivel de ingesta de proteína para que luego cuando llegues al déficit calórico no te cueste nada conseguir cualquier alimento para poder mantenerlo o incluso aumentarlo, ¿no? Pero claro, si bajas calorías y tienes que pasar de 1,5, que es lo que habría que hacer para no perder músculo, lo tienes más difícil. Eso lo describe Milward muy bien en un paper de 2014 en el que habla de la proteínodependencia de los culturistas, ¿no? Claro, estás acostumbrado a un nivel de ingesta de proteína que luego bajas la ingesta y no es porque el nivel de ingesta no valga, es que ya simplemente bajar la ingesta provoca ese balance negativo de nitrógeno durante un periodo de días, bastantes que pueden ser, ¿no? Claro, sí. Con las ingestas que tienen los habría que hacer los culturistas. deberes en volumen e ir transicionando poco a poco. Eso es. Vale, entonces, también la misma pregunta que por salud. ¿Qué suplementos recomendarías? ¿Hay algún suplemento, que ahora ya estamos hablando de algo más específico, que es perder grasa sin perder músculo? ¿Hay algún suplemento que sí que crees que dé en la tecla? Sí, la cafeína. La cafeína es el número uno, para definición. No solo porque parece que puede ayudar en la oxidación de grasas, sino porque todos los efectos que hemos visto del déficit de energía, de a lo mejor encontrarte con más hambre, encontrarte algo peor de energía o peor rendimiento, Vale. la cafeína en parte lo suplanta, lo complementa. El día que estás un poco más tonto de energía, si tienes algo de cafeína para compensar, incluso a nivel de saciedad, parece que tiene impacto en muchas personas, es el suplemento número uno para definición. Entonces hablas de no tomarlo cuando estás en normocalórico o hipercalórico, pero sí tomarlo cuando quieres perder grasa. Realmente se podría utilizar en ambas etapas. El impacto que tiene la mejoría del rendimiento deportivo está bastante estudiado y en cualquier etapa sería positivo. Sí que me parece muy importante cuando utilizamos la cafeína, utilizarlo de forma estratégica. ¿Por qué? Porque veo muchas personas que se toman el Monster para desayunar, el preentrenamiento antes de ir al gimnasio y luego por la tarde un café. Entonces, claro, llegan al tercer, cuarto día, ya han generado tolerancia a la cafeína y no están aprovechando uno de los mejores suplementos porque están constantemente generando tolerancia a la cafeína. Pero si de forma estratégica, en los entrenamientos más duros de la semana, eres capaz de implementarla y en el resto no, el resto estás a cero, claro, vas a notar un impacto muy positivo. Te pongo un ejemplo. Tenía un cliente que le cuesta muchísimo bajar peso. Pesa poquito, 64, 63 kilos, y teníamos que hacer un día de estrategia muy baja en calorías e hidratos. Lo que hacía durante la semana, no tomar cafeína, y el día de menos calorías y menos hidratos, tomaba cafeína. Me decía, a eso me refería, ¿sabes? Me decía, es el día más feliz de mi vida. Dice, el día que menos como y me sale el mejor entrenamiento. Eso es utilizarlo de forma inteligente. Pero la mayoría de personas eso, se levantan el café para despertarte, el Monster porque está rico y luego el preentrenamiento. Entonces llega un punto que no estás notando nada. Vale. Mira, hablas de tus clientes y me acaba de venir otra cosa a la cabeza. ¿Has notado que desde que tú has dicho que has cambiado la dieta, tus clientes sí que les llama más la atención o no? Sí que he notado que más gente se ha abierto a preguntarme, ¿no? De incluso hemos tenido dietas que adaptar, de decir, joder, quiero alguna opción más vegetariana o más vegana, o cámbiame esto, o cuál es la equivalencia para el tofu respecto al queso curado, que le dices, a ver, siéntate que te lo explico.
Sí, Siéntate que te explico. Pero sí que he notado que hay más gente como que tiene más curiosidad sobre eso, porque claro, lógicamente, un cliente mío es una persona que confía mucho en mí. Claro. Entonces, si yo digo una cosa, confían en mí. Y eso ha hecho que incluso nos ha dado más trabajo. Nosotros tenemos una dieta omnívora, a lo mejor te damos, qué sé yo, 15 opciones de comida y hemos tenido que a lo mejor adaptar opciones extra completamente vegetarianas, porque lo que hacemos es que haya una transición progresiva. Porque incluso ha venido gente hipermotivada de, vale, yo quiero dieta vegana, mañana hacedmela. Vale. No, no, no. Me interesa la adaptación. No te hacemos dieta vegana mañana porque no vas a hacer adaptar 35 opciones, hacer cálculos aquí de alquimista en la pizarra y luego igual al segundo día nos estás pidiendo clemencia. Entonces lo que hacemos es coger las 7, 8, 9 opciones que tengamos completamente omnívoras y les añadimos unas opciones completamente vegetarianas o veganas que sean perfectamente equivalentes en cuanto a calorías y macronutrientes. Vale. Así ellos pueden elegir en qué frecuencia las van incluyendo e ir probando. Y ese tipo de transición es una forma muy sencilla de que vayan como incluyendo más vegetales en su alimentación sin pasar de la noche a la mañana y que les pueda suponer un impacto muy grande. Y esos programas incluyen también entrenamiento, o sea, nutrición, entrenamiento, entiendo, ¿no? Lo que hacemos es un seguimiento completo de la persona. Al final tienes a un profesional que está a tu lado, que revisa tu alimentación, tu entrenamiento, tu técnica y estamos con ellos para todo. De hecho, te das cuenta de que en muchas ocasiones como la parte psicológica es la más diferencial. El cliente tú le puedes mandar la dieta óptima, la rutina óptima, pero tienes que saber cómo ese cliente se siente cuando la deja la novia, cuando el fin de semana su abuela la da un tupper de no sé qué, saber llevarle en ese punto de decir, sé lo que necesitas, sé hacia dónde debes ir, pero a su vez sé lo que puedes cumplir en este momento. Entonces vamos a lograr ese 80% que vayas por aquí más o menos y que vayas feliz y luego ya iremos poco a poco ajustando. Esta pregunta no estaba, pero te la tengo que hacer también, porque se habla mucho cuando tú dices, mira, la ciencia dice esto y te hablan de, y la adherencia, no es importante la adherencia, ¿vale? Entonces, claro, yo veo que hay un problema en no saber diferenciar para qué sirve la ciencia, que es simplemente para conocer verdades sobre el mundo, poder predecir el resultado de intervenciones, a que un médico le pueda decir a una persona que fuma 20 cigarrillos que fume 4, ¿no? Es decir, oye, si él cree que va a tener más adherencia a decirle que fume 4 a que fume 0, pues genial, pero la ciencia está para decirle que lo óptimo es 0, no 4, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibras con tus clientes ese tema de adherencia, óptimo, ciencia? ¿Cómo lo haces? Mira, yo hace 2 años, uno de mis encargados me dijo, estaba en un campeonato de Mallorca, de culturismo precisamente, y me dijo, lo típico, está cenando y me dice, pues he estado estudiando ciencia y me parece que todo va, cuanto más vegetales mejor. Y dije, cállate, hippie colgado, déjame que estoy con mi pizza de mozzarella, por favor. Y fíjate, no le hice mucho caso a aquel entonces, claro, la confianza da asco. Entonces mis encargados, pues no les hago caso, pues son mis súbditos. No, pero luego ya realmente él tuvo, por ejemplo, una persona que llegó con el colesterol LDL muy alto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ir implementando cambios progresivos. Le dijimos, vale, evidentemente en tu alimentación actualmente tienes cierto porcentaje de quesos, cierto porcentaje de huevos, de carnes. ¿Qué te parece si sustituimos este porcentaje? Bueno, no, de primeras lo dijimos, simplemente sigue la dieta, simplemente cumple las calorías, entrena, que va a suponer mejora. Y ya supuso mejora. El simple hecho de un balance de energía negativo, como bien sabes, es un factor diferencial, claro, y ya mejora a nivel de salud. Le dijimos, vale, ahora el siguiente paso sería reducir a lo mejor este aporte de carnes y de quesos más grasos en la alimentación. ¿Puedes hacerlo? Sí, vamos a reducir frecuencia a esta frecuencia. Lo hizo y los niveles de colesterol siguieron bajando. Nos estaba ya a lo mejor en 100, 110. Oye, siguen sin ser todavía un nivel de colesterol óptimo. Vamos a hacer este siguiente cambio. ¿Estás preparado? Para él es mucho más sencillo ir haciendo esos cambios progresivos. Vale, pues sí, quiero hacerlo. Y ya a lo mejor la última vez estaba en 80, 85. Le dijimos, todavía se podría mejorar más. ¿Estás dispuesto a quitar por completo estos alimentos? Y ya que él decida. Pero esa es la idea, de decir, bueno, mira, tenemos cuál es lo óptimo, como dices tú, fumar 0 cigarros, está fumando 15, vamos a ver qué tal con 10. Vamos a ver qué tal con 5. Oye, ¿quieres bajar a 0? Sería lo óptimo bajar a 0. Vale. Pero sí que es cierto que la adherencia es algo importante a considerar porque te hago una pregunta yo. Claro, que es muy Ahora que te veo muy relajado. Venga, sí, estoy aquí encantado en el salón. Te hago una pregunta yo, ¿vale? Venga. A ver cómo yo no venía a esto, pero vale, venga. Claro, no sabes a lo que venía. Vale, a ver, para ti, por ejemplo, vale, si una alimentación... recuerdo que era, ¿cómo se llama esta persona? Es un doctor muy conocido, yankee, Huberman. Él decía,
Ni tengo ni idea. No así, me suena. te sacan de filugo y ya. Sí, no, es mi amigo, no. Decía Huberman, yo veo, por ejemplo, él no es nutricionista ni nada. Vale. Decía, yo veo muchos... ¿No será ingeniero o algo así? No es... Vale, pero ya veo bastantes ingenieros. Vale, sí. No sé si neurólogo o algo chungo del cerebro. Vale. Más o menos, la gente me va a poner verdad. Así en términos científicos, algo chungo del cerebro. Él defendía, yo veo en muchas personas que están comiendo muy mal, procesados, alimentación de todo, no sé qué, les ponemos una dieta carnívora basada en carnes, en carnes y en vegetales, con un porcentaje de vegetales y tubérculos, y vemos que es una dieta tan saciante que les hace quedarse bajos en calorías, les hace adherirse a la dieta y, por lo tanto, mejorar su composición corporal. A nivel de salud, esa dieta sería beneficiosa en ese momento. Pero no puedes estar perdiendo. Mira, esto me recuerda a un paper de David Spence, que es miembro de la Academia Nacional de Medicina de Canadá, que él ha publicado mucho sobre huevos y sobre las mentiras de la industria del huevo y tal. Y en un estudio los participantes se podían a comer huevos y no aumentaba su LDL, pero habían perdido como 10 kilos, una salvajada así. Y decían, no ves, pero ante la pérdida de peso, los huevos no son perjudiciales para el LDL. Y decía, ya, pero ¿qué va a estar perdiendo peso toda la vida, sabes? ¿Cómo es eso? ¿Vas a mantenerlo en déficit calórico hasta que quede como un meñique? Entonces, no es realista. Entonces, en ese punto, yo puedo perder peso también cortándome los brazos, puedo perder peso empezando a fumar, puedo perder... La cuestión es que creo que se ha perdido un poco el foco del fitness, que es la salud, ¿no? O sea, la salud, la estética, el rendimiento, pero la salud es parte de la ecuación. Entonces, desde luego no todo vale. Si tenemos evidencia para decir, mira, a largo plazo, sí, vale, hay muchas estrategias para perder peso de todo tipo, ¿no? Pero a largo plazo, ¿qué es lo que va a causar también mejores resultados de salud? Oye, ¿pierdes rendimiento por esto? No hay ninguna evidencia que se pierda rendimiento. Por lo tanto, ¿qué opción tendría que ser por defecto? Luego ya entra la adherencia y todas estas cosas que has explicado, espectacular. Pero la evidencia es muy clara, pues entonces, a no ser que vayas a perder peso durante toda tu vida, ese efecto se va a acabar, ¿no? Y es un poco trampa, pero si alguien te dijera, yo es que cuando como carnes y huevos estoy muy saciado y mantengo mi aporte de calorías, pero en cuanto empiezo a meter más hidratos se me dan las calorías de la mano porque la saciedad no la tengo y me pongo gordo. Pues mira, yo tengo un amigo que se llama Ángel que le puedes consultar y que te va a dar un programa porque, vale, si te cuesta estar saciado con una dieta de vegetales, voy a santiguarme a ver cómo será esa dieta, ¿sabes? Porque, hombre, evidentemente una dieta, pues eso, con verduras, con fibra, vamos, más saciante que eso. Ya. Y ojo, cuidado, que a veces decimos, ¿la saciedad es el punto final? No, la saciedad es perder calorías. Yo he investigado bastante con la saciedad del huevo y la saciedad de las proteínas. Sí, las proteínas son el macronutriente más saciante, pero no hacen que comas menos calorías. Así que cuidado, ¿vale? Que sí que es cierto que sacian, pero en el global no. Entonces hay que mirar eso también. ¿A qué te lleva la saciedad? ¿Por qué quieres saciedad? ¿Cuál es el resultado final? Entonces, si el resultado final lo puedes obtener por otras vías, claro, yo a lo mejor tomo cianuro y me siento saciado, porque mi cuerpo me está diciendo no tomes más de eso, desgraciado. Pero no tiene por qué ser un buen indicativo, ¿no? Que estés saciado. Entonces, hay muchas maneras de llegar a la saciedad, hay muchas maneras de perder grasa y muchas maneras de perder músculo. Así es como yo lo veo. Gracias por la entrevista, que me está gustando. Bienvenido a mi podcast. A partir de ahora, y ahora vamos a cambiar de tema vale. al tema que nos queda, que es el de ganar músculo. Tema muy interesante también. Entonces, obligatoriamente, el primer tema que tenemos que tocar es cuáles son tus fuentes favoritas de proteína cuando hablamos de una dieta vegana para ganar músculo. Pues fíjate, ahora que hablamos de ganar músculo, yo te diría que la mayoría de personas tienen un problema y es que ponen demasiado foco en la alimentación. Vale. Le damos demasiada fuerza a la alimentación, la gente se pone gordísima, I'm bulking bro, me pongo todas las calorías que quiera y luego realmente la ganancia de masa muscular de una persona natural es muy lenta. Lo que marca la diferencia es que entrenes bien. La mayoría de personas entrenan muy mal. Porque además algo que pasa en el mundo del gimnasio es que el primer año tú te apuntas, haces tu rutina que has visto en internet no sé quién, o te ha mandado un monitor de no sé cuánto, la rutina es una puta basura, tú no sabes entrenar, tú no sabes de técnica, no sabes de intensidad, pero el primer año avanzas, porque eres principiante y el estímulo es suficiente. Pasan los años, tienes 8 años de experiencia según tú, lo que tienes es un año repetido 8 veces y llevas 8 años estancado, porque lo que hiciste ese primer año era una mierda y no te sirve. Y piensas que eso no es, que ahí no debe estar. La clave debe estar en un nuevo método de rutina o en que me faltan calorías o me falta creatina o me falta proteína. Spoiler, no es eso. Vale. Te falta entrenar bien.
Luego sí que es cierto que es importante que haya un aporte de calorías suficiente, que no haya un déficit de energía, porque estás intentando ganar masa muscular y un déficit de energía te va a afectar a tu recuperación, a tu rendimiento y a los entrenamientos. Entonces sí estás afectando a tu capacidad para generar ese estímulo, Vale. esa tensión mecánica que es lo que da la hipertrofia. Vale, pero una persona te está diciendo, quiero ganar músculo. ¿Cuáles son las fuentes de proteína en una dieta vegana para tal cosa? Aunque no sea... Lo importante es el entrenamiento, por supuesto. ¿Cuáles son tus fuentes predilectas de proteína cuando tienes que decirle a alguien? Vale, le diría que me envíe vídeo de la prensa de cómo lo hace, pero Vale, vale. Entendemos el mensaje captado, ¿vale? No entrenad bien. Yo sé que no te gusta, Gonzalo, entrenar muy intenso, pero primero te diría... yo soy de pachangas de fútbol, ¿eh? O sea que va. Cuando quieras un partidito, ¿eh? Sí, Ahí debatimos, si quieres también. Perfecto. Pero realmente a nivel de proteína, las legumbres, lógicamente, una alimentación vegana. Y luego considero que procesados interesantes, por ejemplo, como el Eura y este tipo de alimentos que pueden ser interesantes incluirlos a nivel de eso, de adherencia, que tanto te gusta. Vale. Por ejemplo, hay hamburguesas de Eura que están bastante bien, ves a nivel de aceite vegetal en avena, girasol y demás, y están nutricionalmente bastante pasables de forma puntual. Así que principalmente eso, suplementación, por ejemplo, proteína en polvo. ¿Sí que consideras la proteína en polvo para...? Yo considero que es sencilla de incluir. Sencilla de incluir, es decir, te haces un batido de chocolate y está rico y demás. Rico. Que además han mejorado mucho los sabores de la proteína vegana, que antes sabía a tierra. Vale. Ahora ya no saben a tierra. Vale. Pero eso, a nivel de adherencia es fácil en ocasiones tomarte un batido porque eso, estás liado, a lo mejor es un poco mi sesgo porque soy emprendedor, culturista, futbolista. Bien. Y tengo el tiempo muy ocupado. Pero eso, sobre todo legumbres, algún tipo de procesado bien planteado en cuanto a ingredientes, como pueda ser el Eura, y luego la suplementación con proteína en polvo me parece interesante. Esas son las principales fuentes de proteína. ¿Alguno extra que sumarías? Claro, es que, a ver, fuente de proteína al final es un término de la EFSA. O sea, fuente de proteína es un término de etiquetado nutricional, ¿no? Si tiene más de un 10%, aporta más de un 10%, entonces puede ser considerado fuente de proteína. Pero todos los alimentos aportan proteína. Hablaba con Jero de cuánta proteína llevaba el porris de avena y a veces dice, pues 8 gramos, 10 gramos, te pones a sumar la leche de soja, los frutos secos que le echas, la fruta muy poca, pero aporta proteína. Las verduras, poca, pero aportan proteína. Y a lo mejor acabas, en vez de 8, son 16 o 18 gramos de proteína entre una cosa y otra. Entonces, yo no le doy mucho eso, pero bueno, como yo tampoco soy preparador, pues te pregunto a ti, ¿no? Como si he invitado, me respetan, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué importancia, sin dejar el tema de las proteínas, qué importancia le das a maximizar la síntesis proteica? Porque claro, tú dices... Haces ayunos muy prolongados, comes líquidos, sí es cierto que tomas un batido de proteínas, ¿no? Pero no te veo como muy preocupado, ¿no? Por mantener alta la síntesis proteica o algo así. No, creo que cuando haces eso, 3 o 4 raciones de comida al día, que la mayoría de personas hacen siempre 3 o 4, no creo que te tenga que preocupar la síntesis de proteína. Con que metas 20 gramos de proteína por comida ya tienes más o menos todo eso optimizado. ¿Vale? Y de hecho la evidencia al respecto es cuanto menos floja. ¿Sí? La tildaría de floja, de sí, este alimento sube mucho la síntesis de proteína cuando metemos... Sí, pero es que me da igual, dime cuál es el resultado final. Analiza más los grupos, a uno le meten más proteína, a otro menos, a uno le meten más raciones, a otro menos, y dentro de 8 semanas miden la masa muscular. Y entonces me dices eso, no me digas, no, este sube mucho la síntesis de proteína, ¿vale? ¿Y? Vale, no le das importancia, ¿no? No demasiado. Con tu estrategia no... Si hicieras una sola comida al día, incluso 2, y eres un culturista pro de nivel avanzado, o sea, a lo mejor te diría, venga, mete una tercera, esparce un poco más la proteína durante el día, por sí. Pero tampoco hay evidencia en culturistas naturales, en cierto componente muy avanzado. Vale. Pero eso, casi por el por sí. Vale, y se habla mucho de la combinación de fuentes de proteína, ¿no? En la que hablamos de legumbres, hablamos de Eura y tal, pero se habla mucho de esa combinación por el perfil de aminoácidos. ¿Qué importancia le das a la combinación de perfiles de aminoácidos de diferentes alimentos en una dieta vegana para ganar músculo? No me complico demasiado por lo que te he comentado, porque meto proteína en polvo. Entonces ya viene incluso enriquecida con aminoácidos extra y demás. Y luego cuando empiezas a combinar ciertos alimentos, te hacen unas legumbres con arroz, es raro que se te quede un aminoácido realmente deficiente cuando llegas a las calorías. Podría pasar en déficit si no tienes ningún tipo de suplementación y todo, que a lo mejor solo te basas en legumbres, pero es muy raro, es muy raro. Antes te afectaría quizá a nivel de calorías o de adherencia, a que si cumples eso,
se quede un aminoácido por ahí faltante. Vale, pero como es algo que se suele decir, pues tú dirías que en resumen. A ver, entiendo que es un miedo comprensible, teniendo en cuenta a la gente el apego Sí, que que los le tiene. cereales, el trigo es carente de lisina, ¿no? Tiene baja proporción. Claro. Si intentas llegar a 2000 calorías solo con trigo, no llegas a las recomendaciones de lisina. Exacto. Pero solo con trigo, claro. Entonces, a poco que varíes la alimentación, ¿tú crees que ya no tienes que estar Yo creo pendiente, que ¿no? eso es, que en el caso de que realmente tengas cierta variedad en tu alimentación, que igual una vez más, es cierto que es algo más, o tienes que prestar más atención. Pues es muy fácil meterte un filete de ternera y ya te aseguras que tienes proteína por un tubo, aminoácidos por un tubo. También con a lo mejor exceso incluso de ciertos aminoácidos, que esto es algo que no se tiene en cuenta, que oye, que más no siempre es mejor. Y a lo mejor en alimentación vegana o vegetariana, pues tienes que tener un poco más cuidado de eso, de oye, no te bases solo a base de pan integral, metas la proteína todo el día, no tiene mucho sentido. Pero creo que es sencillo de cubrir en cuanto tenga legumbres y otro tipo de cereal, y ya si quieres meter algo de suplementación en proteína, va sobrado. Creo que ya sé cuál va a ser la respuesta de la siguiente pregunta, pero tú imagínate que tienes a alguien en casa que te está preguntando, Ángel, ¿cuál es el consejo más práctico que me puedes dar? Porque no sé ni por dónde empezar, para ganar músculo con una dieta vegana. Que me envíe vídeos. Entrena bien, no, es que ya lo sabía. Que me envíe vídeos de cómo hace la prensa. Lo tenía bastante claro. O sea, el entrenamiento, ¿no? Es que además creo que das en la tecla, ¿eh? Porque se fija muy proteína, suplemento y tal. ¿Cómo entrenas? Yo he visto a gente hacer etapas de volumen largas, meter 14, 15 kilos, definir y estar igual. O sea, que, oye, come variado, llega a las calorías que tienes que llegar y si tienes duda, consulta con un profesional. Lo vemos con nuestros clientes, que entran al equipo y les dices, por favor, envíame un vídeo de este ejercicio. En la semana 1 te hemos puesto en color rojo los ejercicios que te tienes que grabar y envíanos la serie. No te envía los vídeos, pasa la semana, no te envía nada, pero desde el día 1 están preocupados de, tenía 70 gramos de pechuga de pavo en la dieta, Vale. ¿cuánto de jamón cocido meto para...? Vale. Entonces ya de por sí la gente le da mucha importancia a eso. Vale. Y yo estoy en el gimnasio, miro a mi alrededor y el 90% de las personas entrenan mal. Al 90% de las personas le saco errores. Esta descansa poco. A esa serie entraban 7 repeticiones más. Ese ejercicio no tiene sentido. Esa super serie tampoco. Has entrenado este grupo muscular una vez a la semana, le has metido 20 series y no lo tocas otra vez hasta la semana siguiente. Un montón de errores por todos los lados y que la gente no es consciente, porque la gente se piensa que el entrenamiento es eso, me siento aquí, cuento hasta 15 y ya está. Y no, lo que al final genera el estímulo que te va a hacer generar masa muscular es cómo estás entrenando. Y luego sí, tendrás que cubrir tus calorías y pues si eres un desastre durmiendo y comiendo, pues a lo mejor te afecta el entrenamiento. Pero fíjate, te va a afectar el entrenamiento, te vas a dar cuenta. Vale. O sea, no hay un contexto donde tú estás entrenando genial, te estás poniendo fuerte, toda la semana mejoras, esta semana recuperas, pero te faltaba proteína. Y entonces, ¿dónde está saliendo la mejoría? O sea, que aterrizando, una persona que quiera tener un cuerpo como el tuyo tiene que tener claro que tiene que hilar muy fino en el entrenamiento y la nutrición son 3 o 4 cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vale. Son 3 o 4 cosas, cubrir calorías, proteína y luego es muy sencillo. Y la pregunta también para ganar masa muscular, ¿hay algún suplemento que consideres como la cafeína, que me ha gustado mucho, no lo hubiera dicho, como la cafeína para perder grasa? ¿Hay algún suplemento que sí que digas tú, este da en la tecla para ganar masa muscular? Creatina, diría que es el único que cumple un poco las condiciones para decir, oye, vamos a probar con ello a ver si a priori puede ayudar un poco en cuanto a recuperación entre repeticiones, en esos esfuerzos, a recuperación entre esfuerzos. Ya de por sí cuando lo incluyes genera cierta retención de líquidos a nivel intracelular, entonces te ves un poco más grande. Todo ayuda, el efecto placebo también es importante. Entonces, puestos a poner un suplemento que además es bastante barato, consideraría la creatina. Muy bien. Vale, bueno, pues ahora para terminar, ¿vale? Te voy a proponer un pequeño juego de mitos, verdadero o falso, es decir, aquí ya no me vas a poder... Entrena, ¿sabes? Mándame un vídeo de prensa. Sino que es más eso. Te voy a leer, pues, una serie de afirmaciones comunes de alimentación que tengo por aquí, pues tú me dices si son verdaderas o falsas o me explicas la situación, muy brevemente, ¿vale? ¿Puedo dar contexto, entonces? Puedes dar contexto si quieres, otra cosa es que se lo corte el editor, pero... Sí. Vale. Primero, es imposible consumir suficiente proteína de calidad con una dieta vegana. Falso. Los veganos necesitan suplementos de vitamina B12 para evitar deficiencias. Sí, por lo general, sí, verdadero. True. Las legumbres y los cereales juntos son una proteína completa. True. Verdadero. Es más caro ser vegano que omnívoro. Falso. Aquí sí que puedes dar contexto. A ver, ¿has notado algo en ese aspecto? A ver, para mí la cesta de la compra se ha mantenido más o menos igual, pero yo soy porque lo que te he dicho, mi alimentación no ha variado demasiado. Pero cuando tú te compras una buena carne suele ser bastante cara.
Ni hablemos del salmón, lo caro que es. Si me lo comparas con garbanzos y lentejas, y yo pongo las compro en bote envasado, pero como te compras el garbanzo a granel, son más baratos que la hostia. Y la verdura igual, la mayoría de frutas son bastante baratas. Es una alimentación más barata. La gente que me dice, no, es que es más cara, pues no sé en qué te basas. Claro, si te basas a comprar solo Eura y que te la envíen a casa, igual sí. Pero cuando comparas realmente carnes, salmón y las típicas salidas a comer en restaurantes, que las recetas omnívoras son además bastante caras, no veo por qué motivo tu alimentación debería ser más cara vegana. Al contrario, por lo general suele bajar. ¿Es más difícil ganar músculo con una dieta vegetal que con una omnívora? Si está bien hecha, ¿no? Falso. Si quizá es más difícil hacerla bien en ciertos contextos, podría ser. Pero bueno, es que una dieta se puede hacer mal, sea omnívora, vegana o no se puede hacer mal igualmente. ¿Y es más difícil aumentar el rendimiento con una dieta vegetal que con una omnívora? Falso también diría. De hecho, mira, voy a contar una anécdota que ahora que soy consciente más de ello, pues empiezo a establecer vínculos. Un día tenía un partido a las 8 de la tarde, un partido de fútbol, y era un partido importante, entonces quería asegurarme que tenía un rendimiento óptimo. Ese día pues había dormido genial, hice mi desayuno y en la comida pensaba que eso me ayudaría. Tomé un filetón de carne, porque claro, la carne todos sabemos que como el león come carne, digo, pues si me como la carne, pues correré como un león en el partido. Y bueno, pues comí la carne. Esos razonamientos científicos que hacemos. Eso es así. Eso en Instagram pilla muchísimas reproducciones. Entonces debe ser cierto. Por lo tanto, me comí un filetón de carne y luego incluso me tumbé la siesta y todo, me levanté, me tomé cafeína, todo preparado. Y en ese partido recuerdo que me costaba muchísimo correr. Me encontraba como muy cansado. Y ahora que, evidentemente, esto es N1, esto no es evidencia científica, no es un estudio, pero entiendo que quizás si me pasé de carne, entendiendo cómo actúa la carne, la velocidad de digestión, cómo puede afectar incluso a nivel de apertura a las arterias, hostia, quizá no fue lo mejor meterme 4 o 5 horas antes un filete de carne antes de un partido con demandas aeróbicas. Así que ahí te lo dejo. Ya es un ND2, ¿eh? Porque a Conor McGregor, en el documental de Game Changers, contaba que le pasó lo mismo. Dijo, me cago en la mar, me puse a comer filetes para comer y para cenar todos los días y me salió el tiro por la culata. Pero bueno, ya aprendí de la lección, ¿no? ¿Para qué? Así que nada. Bueno, pues Ángel, todo un honor y un verdadero placer haber compartido este rato contigo. Seguro que la gente ha llevado el aprendizaje de enviarte un vídeo sobre la prensa. Quiero todo el mundo petándole el Instagram con vídeos haciendo prensa a Ángel, ¿vale? Por mi parte ha sido un placer, ha sido increíble todos tus aportes. Y sí me gustaría pues, que enviases un último mensaje a la gente con el que te gustaría que se quedase. Vale, voy a decir un último mensaje y es que para mí es importantísimo que te cuestiones siempre lo que sabes y que la persona inteligente es aquella persona que es capaz de decir, me equivoqué, lo siento, y eso demuestra una gran autoestima y un gran manejo del ego. La persona que es capaz de decir, lo siento, aquí me equivoqué, y esta es la realidad en la que ahora creo. Así que para mí ese es un mensaje importante. Pues todo un fenómeno. Aquí ha estado con nosotros Ángel 7 Real. Tenéis sus redes sociales para seguirlo y buscarle en la descripción de este vídeo. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio del podcast. Un saludo y muchas gracias. Un abrazo.